momento, de clases y de actividades desde el departamento y comisiones. También quería decirle en nombre de Hugo, que también está en la comisión de paritarias, su disculpa, pero bueno, acá estamos representando a todo el equipo de gestión. Ale, te vamos a escuchar detenidamente. Gracias a todos los participantes por estar, y gracias, Ale. Y a Carla, que es nuestra subsecretaria académica, que ahora está conduciendo este webinar. Bueno, comenzamos. Bien. Si querés, Ale. Gracias, bueno, Emma. obviamente. Primero les voy a contar la modalidad del webinar, antes de dar inicio a Alejandra. Les cuento que este webinar va a tener la siguiente modalidad. Alejandra va a estar presentando su presentación, y luego va a haber un espacio para realizar consultas a través del chat. También les cuento que este webinar está siendo grabado, de modo que van a poder acceder al link en la información del webinar. Y para no quitarle más tiempo, voy a hacer una leve presentación de Alejandra, para quienes no la conocen. Alejandra Martínez es doctora en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace algunos años es profesora adjunta del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Es directora de algunos proyectos de investigación y extensión, y este año ingresó a CONICET como investigadora adjunta. Ahora sí, los dejo con Alejandra. Asistente. Asistente, perdón. Investigadora asistente. Ahora sí, los dejo con Alejandra, que va a dar comienzo a su webinar, denominado Un poco de estadística robusta. Cuando quieras, Alejandra, puedes compartir la pantalla y comenzar. Buenísimo. ¿Se ve bien? Perfecto. Muy extrañamente los estoy viendo, así que estoy muy contenta. Me quedó el listado de gente acá. Buenísimo. Bueno, antes que nada voy a agradecer, obviamente, al Departamento de Ciencias Básicas de la UNLU, que incluye a Juan Fernández, que no está hoy, pero está a Carla, y a Emma, y a Eugenia, y a todos por haberme permitido participar, y obviamente a los asistentes, porque si no, no tendría mucho sentido. Bien, bueno, entonces voy a empezar a hablar de estadística robusta. Y para empezar a hablar de estadística robusta, voy a empezar por estadística matemática. Porque estadística matemática es el área de la matemática que trata a nivel teórico la obtención de información a partir de los datos. O sea que dentro de la matemática, de la gran ciencia matemática, tenemos como un área de investigación la estadística matemática, o bien también se llama estadística teórica. Y dentro de esta área se encuentra una subárea llamada estadística robusta, que es particularmente donde trabajo yo. Bien, y me parece que una buena manera de representar esto es con este meme. Me falta el otro perrito, no lo agregué porque no quería bardear a nadie. Bien, así que bueno, arrancamos con una motivación, bien en general. En un ciclo de ingreso hay 6 materias, y por cada una de ellas al alumno le corresponde una nota final. Supongamos que Ana se sacó 10 en las 6 materias. Luego a Ana le queda un promedio de 10, porque lo que tenemos que hacer para promediar, que todos sabemos eso del colegio, es sumar todos los resultados y ir por el total. Como se sacó 6 veces 10, sumamos los 6 10 y dividimos por 6, y eso me da 10. Bien, qué buena alumna que es Ana, ¿no? Ahora, Belén, que no se queda muy atrás, tuvo un inconveniente en el último examen final y aprobó con un 4, o sea, con lo justo. Obteniendo como promedio, bueno, tendríamos 5 10 y un 4, entonces sumamos los 5 10, sumo el 4, divido por 6, sigo teniendo 6 notas, y eso me da un 9. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿consideran que el 9 es representativo de las notas de Belén? Piénsenlo, porque después las preguntas las vamos a dejar para el final, pero ¿creen que 9 representa las notas de Belén? Se sacó 5 10 y un 4, y el promedio me dio 9. En realidad, Belén se venía de alguna manera sacando 10, sacó 5 10 en realidad, y tuvo una nota que en principio no parece representar el resto de las notas de Belén, que son 10. O sea, ese 4 de alguna manera no parece ser tal vez tan representativo de esas notas de cómo se venía sacando en el ingreso. O sea que el 9, no sé si en realidad es
una nota que represente de alguna manera el comportamiento de las notas de Belén en el ingreso. Y acá queda a criterio de cada uno, si les parece que sí. Cuando uno nos dicen, Belén tiene un promedio de 9, uno piensa que Belén se saca 8, 10, 9, ¿no? Cuando uno piensa eso en general. Y en realidad Belén sacó todos 10, esos 5 10 y un 4. Así que está medio ahí, ¿no? Esto ocurre porque el promedio es una medida muy sensible a lo que llamamos datos atípicos o outliers. Perdón, voy a minimizar esto. Ahí está. Pues me distraía. Bien, o sea que el promedio es muy sensible a esos datos, que en general nosotros vamos a llamarlos atípicos o outliers. Bien, y en estadística lo que pasa es que muchos procedimientos están basados en el promedio. Y entonces tienen el mismo problema, que un pequeño grupo de observaciones con comportamiento diferente al resto afectan muchísimo el resultado final. Y entonces para sobrellevar este tipo de problemas existen lo que llamamos los procedimientos robustos. Entonces, la idea de los procedimientos robustos es que el resultado final no se vea prácticamente afectado por un pequeño conjunto de datos, subconjunto de datos con un comportamiento atípico diferente al resto. Entonces, bueno, volvemos a las notas de Belén. Tenía los 5, 10 y un 4. ¿Qué otro número podríamos, o sea, qué otro cálculo podríamos hacer para representar las notas de Belén? Bueno, y ahora queda en cada uno a ver si alguien se acuerda algo del colegio, de haber estudiado en otro lado. Bueno, una de las técnicas más usadas para reemplazar el promedio es lo que llamamos la mediana. Oh, me tengo que acordar de la mediana ahora. No, bueno, igual lo voy a contar. Bien, la mediana calcula el valor del medio de los datos ordenados. Y si bien esos datos estaban ordenados, yo los voy a ordenar de menor a mayor, que uno piensa de menor a mayor cuando uno dice, bueno, ordenemos los datos. En general es en orden ascendente. Bueno, y entonces la mediana, ese que busca ser el valor del medio, yo tendría que buscar el medio entre las posiciones 3 y 4, ahí tienen los 6 números, entre el 3 y el 4, y entre el 3 y el 4, como las dos posiciones son 10, la mediana me daría 10. Fíjense que la mediana le dio igual de alguna manera si tenía un 4 o si tenía un 1, digamos, porque en realidad miró las dos posiciones centrales, que fueron el 3 y la posición 3 y la posición 4, por eso dio 10. Pero la mediana en general se suele usar cuando, en lugar del promedio, cuando los datos tienen una distribución asimétrica. Asimétrica en el sentido de que yo tengo datos acá y tengo datitos que están hacia un lado, ¿no? Como las notas de los muy buenos alumnos. Acá seguro hay muchos muy buenos alumnos que pensaron, ¿por qué no me calcularon la mediana en el colegio? Porque en el colegio terminás el colegio, te dan el analítico, y en el analítico te dan el promedio. Y vos ves el promedio y decís, ¿cómo el promedio me dio tan bajito? Ah, porque claro, te llevaste mal con una profe y entonces te puso cualquier nota, ¿no? Bueno, por lo menos me pasó eso a mí. Pero en principio, los muy buenos alumnos les pasa eso, que tienen alguna notita que en realidad no representa el resto de las notas, o sea que son como datos atípicos para las notas de la persona. Bueno, pero veamos cuán sensible es el promedio. Y lo voy a mostrar con este siguiente ejemplo. Se consideraron 22 datos y se realizó un histograma. Bueno, el histograma en realidad, para los que no lo conocen, supongo que más o menos todos deben saber lo que es un histograma, pero sería un gráfico de barras con las barras pegadas. En principio lo ideal sería que las barras tengan todas el mismo ancho, como es el caso, y como este es un histograma de frecuencias, la altura me va a indicar la cantidad de observaciones que caen en el intervalo. Por ejemplo, en el intervalo 0,5 caen 8 observaciones. Entre 5 y 10 hay 9, entre 10 y 15 hay 2, y entre 15 y 20 hay 3. Bien, y eso tiene que sumarme 22 porque si no hice cualquier cosa. Bueno, está marcado sobre el eje X el promedio y la mediana. Fíjense que en principio, bueno, estas dos primeras columnas son más altas, hay dos más bajitas que representan 5 observaciones, porque una tiene altura 2 y otra altura 3, y entonces, bueno, de alguna manera el promedio ya está un poquitito más a la derecha que la mediana está en azul y el promedio está en magenta, en ese rosa. Bien, y como yo quiero mostrar la sensibilidad del promedio, lo que voy a hacer con estas 5 observaciones es alejarlas. Las corrí, fíjense que ahora no están entre 10 y 20, sino que están entre 15 y 25, y las voy a alejar. Fíjense lo que le pasa al promedio y a la mediana. Lo alejo, lo alejo, lo alejo, lo alejo. La mediana se quedó siempre en el mismo lugar, por eso nosotros veíamos que estaba ahí entre medio de las posiciones, en la barrita que marcaba 5 o 10, y sigue ahí, nada más que bueno, ahora que me cambió un poco la escala, pero está en el mismo lugar. Y el promedio está en cualquier lado.
obviamente, se corrió, porque el promedio sí usa en el cálculo de alguna manera las observaciones, esas 5 observaciones que yo alejé, y entonces se vio afectado. Ahora, las usa de esa manera. ¿De qué manera? Bueno, fíjense que lo que está pasando acá primero es que el promedio está en cualquier lado, y en realidad ese cualquier lado en física se llama centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Es pensar que el eje X es una barrita, que tiene peso 0. Y los únicos pesos van a ser los dados por las barritas del histograma. O sea que entre 5 y 10 tengo, ahí está mi perro que siempre me acompaña en las charlas, entre 5 y 10 tengo una barrita de altura 8 kilos, digamos, porque estoy pensando en peso ahora, entre 0 y 5, entre 5 y 10 de 9, y ahora tengo 2 barritas, entre 40 y 45 de 2 kilos, y entre 45 y 50 de 3 kilos. La mediana sigue siendo el mismo valor de siempre porque mira los datos ordenados y busca la posición del medio en los datos ordenados. Pero el promedio o la media lo que hace es buscar la posición que hace que la barrita se mantenga equilibrada. O sea, es donde debería meter el dedito para que la barrita se me mantenga equilibrada. Fíjense que si yo tengo un montón de datos acá, y tengo un solo dato que ya está lejos, aunque yo quiera poner el dedito acá, ese datito, por más poco peso que tenga, me va a inclinar la barrita y se me va a caer. Entonces, yo tengo que correr el dedito para que de alguna manera se compense el peso que estoy teniendo alejado. Y eso es lo que está haciendo acá el promedio. Yo lo hice con 5 datos, que corrí y los fui alejando, pero lo podría haber hecho con uno solo, nada más que se ve más despacio, digamos, el movimiento. Acá se ve más rápido cómo se aleja. Pero yo lo podría haber hecho con uno solo y hubiese pasado exactamente lo mismo. Entonces, piensen entonces siempre que es el centro de masa, y entonces intuitivamente sabemos dónde tenemos que poner el dedito, para que se nos mantenga equilibrada la barrita. Bien, y un buen ejemplo para representar lo que pasa es este meme que encontré hace 2 semanas, que mean es promedio, en inglés median es mediana, y outlier ya sabemos lo que es, ese dadito alejado. Y bueno, efectivamente, el promedio mira al outlier, lo sigue, y la mediana que no lo mira se queda como, ¿no? Hiper representativo de lo que pasa. Así que bueno, esta es la situación por el momento. Pero veamos qué pasa con un ejemplo con datos reales. Entonces se consideraron 24 determinaciones del contenido de cobre en harina integral, en partes por millón, y las observaciones en orden ascendente, esto está en este paper, que lo puse ahí, después lo voy a mostrar en las referencias, son estas. Las miramos fijo, y ya miramos los datos y vemos algo raro. Algo raro que tiene que ver con el final de los datos, digamos, ahí el último datito, ese 28,95, no pega ni con cola con lo anterior, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer lo que sabemos hacer hasta ahora. Bueno, primero lo que seguro sabemos hacer es graficar, pero fíjense que ya igual en este gráfico hay algo que está faltando, que es el 28,95, que si lo graficaba los otros puntos no se hubiesen visto, porque me queda re lejos. Ese 28,95, tal vez en el paper está explicado, la verdad es que no me fijé, pero en principio puede ser un dato que realmente es así. Agarraron una determinación de contenido de cobre en harina integral y les dio eso, puede ser un error de tipeo, puede venir de cualquier cosa. Puede ser otra harina, que se hayan equivocado, no lo sabemos. Pero en principio está ese dato y no hay por qué sacarlo porque forma parte de los datos que se tomaron, de los datos reales. Entonces lo grafico y los grafiqué ahí, para que se vean los puntitos. Y el 28,95 no lo grafiqué porque me quedaría muy lejos. Calculamos la media y la mediana. La media en general se representa, o el promedio se representa con una barra horizontal, entonces es el de la izquierda, el que habíamos dicho en magenta. Y el de la derecha es la mediana, que en general se representa con esa tilde, con ese tipo de sombrerito. Cuando calculamos los dos, me da el promedio 4,28 y la mediana 3,38. Y yo los grafico sobre los datos y se ve que la media está ahí, flotando en el medio de la nada, los datos están acá, está el datito 5,5, tampoco está cerca del datito 5,5, el que era 5 con algo, el que está cerca del 5,5, y bueno, ¿qué pasó? Obviamente lo que ya sabemos que iba a pasar en este caso, que es que se sensibilizó mucho por el 28 con algo que no estoy graficando. Entonces, bueno, como nosotros sabemos y lo vemos y está ahí el 28,95, lo sacamos para ver qué pasa, y recalculamos la media, y obtenemos ese 3,21, que es mucho más parecido al 3,38 que me daba la mediana originalmente. Bien, entonces, ¿por qué no usamos siempre estimadores robustos?
¿no? Porque nosotros cuando uno aprende el promedio, en el colegio te dan el promedio, si no tenés clases de estadística, la mediana ni te suena. Bueno, originalmente y sin computadoras rápidas, ordenar los datos era muy costoso, digamos. Ahora es más costoso computacionalmente que no hacerlo y tener los datos así como te llegan, como hace el promedio, pero no sería tan grave, ¿no? O sea, no pasa nada hoy en día con las computadoras de ahora. Bien, pero además hay otra cosa, que es que, ¿qué pasa si los datos no tienen outliers? Si estoy usando la mediana, bueno, tiene un comportamiento más pobre que el promedio. O sea, cuando los datos son buenos, si no les pasa esto de que tienen ese 28 con algo, que está ahí descolocado, usar la mediana tiene un comportamiento más pobre. ¿En qué sentido más pobre? Perdón. En el sentido de algo que se llama eficiencia. Yo no voy a hacer no voy a entrar en detalle en esto, pero para que se den una idea de lo que estamos hablando. ¿Cuál sería el mejor de los casos? Que los datos vengan de una variable aleatoria normal. Porque la normalidad en la estadística es lo más. Ya sabemos por el teorema central del límite que de alguna manera la estandarización tiende a la normal, y la normal empieza a aparecer a partir de un momento. De hecho, hay muchas técnicas estadísticas que necesitan que los datos sean normales. O sea, ¿por qué? Porque la normalidad es como el caso ideal. Bueno, bajo normalidad, pensando que estás en el mejor de los casos, la varianza de la mediana, o sea, la mediana como un objeto aleatorio, le puedo calcular la varianza, así como se le puede calcular una esperanza, digamos, esa es una propiedad, digamos, algo que se le puede hacer a las variables aleatorias, le calculo la varianza, que indicaría la variabilidad que tiene ese objeto, que en este caso sería la mediana, y me da que es un 57% más grande que la varianza de la media. O sea, si yo comparo la variabilidad que tendría la mediana en los datos normales y la variabilidad que tendría la media o el promedio en los datos normales, la de la mediana tiene un 57% más grande. O sea, tiene una variabilidad 57% más grande. Para que se vea esto un poquito más, yo hice este pequeño estudio de simulación que se ve en 2 boxplots. Los que no conocen el boxplot, yo les podría haber mostrado directamente las varianzas, pero la variabilidad también se puede ver con este tipo de gráficos, donde te está mostrando, a ver, el 50% de los datos centrales a través de la cajita y cómo se estiran a lo largo. Yo acá lo que hice fue generar 100 muestras de tamaño 100. ¿Sí? Va de normales, o sea, genero 100 normales y le calculo el promedio por un lado, que es el que va a estar en magenta, y la mediana por el otro. Y esto lo hago 100 veces, eso es un estudio de simulación, un estudio de Monte Carlo. Y con esos 100 datitos que yo me consigo, que son 100 promedios, y me consigo 100 medianas, lo que hago es este boxplot. La raya horizontal del boxplot, para el que no lo conoce, está en la posición, la mediana de los datos, pero fíjense que esos datos son promedios o son medianas en función de si estoy de un lado o del otro del gráfico, ¿no? Pero sería como el centro de los datos, que más o menos están en el mismo lugar. La media y la media, pero generé 100, si hubiese generado 10.000, solamente para que lo podamos ver nomás. Si hubiese generado 10.000, que hoy en la computadora sí se lo banca, no hay problema con eso, nada más que no sé por qué se me ocurrió hacerlo con 100, están más o menos a la misma altura. Pero la caja representa el 50% de las observaciones centrales. Fíjense que el 50% de las observaciones centrales del promedio es una caja más chiquita que el 50% de las observaciones centrales de la mediana. Eso es el 57% que uno está viendo de alguna manera. No se ve con ese 57 en este cálculo, pero es una forma de decir, fíjense que tiene más variabilidad. O sea, calcular muchas veces la mediana me da medianas que están más lejos entre sí que calcular 100 veces los promedios. O sea, me dan más pegoteados los promedios que lo que me dan de pegoteadas las medianas. Y eso se ve con el boxplot. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque yo ya sé que el promedio no es nada robusto, cero robusto, pero la mediana, que sí es re robusta de alguna manera, lo que está pasando con la mediana es que en el mejor de los casos no es tan buena. O sea, si los datos no tienen datos atípicos, usar la mediana pierdo un poco, de alguna manera. O sea que queremos a alguien que tenga lo mejor de los dos mundos, que se comporte como los estimadores clásicos cuando los datos no contienen outliers, pero cuando sí los tienen, que ese es el peor de los casos porque el promedio da cualquier cosa, que no sea sensibles. Y eso se puede hacer, y es lo que vamos a hacer en la charla.
Bueno, pero para hallar esos estimadores, que no va a ser ni el promedio ni la mediana, va a ser de alguna manera el punto intermedio entre esas dos cosas, lo mejor de los dos mundos, tenemos que pensar qué problema estaría resolviendo el promedio. Bueno, el promedio resuelve el problema de minimizar las distancias al cuadrado. Y esto se vería así. Yo tengo mis observaciones, que voy a llamar x1, xn, tengo n observaciones, esta es la única parte matemática, pero más o menos fíjense la idea, tengo n, piensen que n es 100, no importa, n observaciones, y yo lo que quiero es buscar la mejor constante que me minimiza la suma de las distancias al cuadrado. O sea, yo pienso en esta constante, a ver si esa me funcionará. Agarro la observación, le resto mi constante, y eso es una distancia, digamos, si está para un lado o para el otro, bueno, el módulo es una distancia. Las resto y las elevo al cuadrado. Y así lo hago con todas. Y eso, cuando yo la sumo, me da un numerito. Bueno, ese numerito es lo más chico cuando en realidad esa constante la ubico exactamente en el promedio. Este cálculo es re fácil de hacer para los que se animan a derivar respecto de la que yo llamé la variable mu, el problema. Bien, o sea, la constante la llamé mu en lugar de llamarla c, pero por lo que viene después en realidad. O sea que la mejor constante que me minimiza las distancias al cuadrado es el promedio. Genial, ya tenemos algo, pero acá tenemos un problema. Y este es el problema que tiene de que es sensible, que es que crece muy rápidamente para valores alejados al origen la función cuadrática. O sea, que lo que vamos a querer hacer, que ahora lo voy a explicar, es compensar residuos grandes. Fíjense la función cuadrática. Lo que yo quería era minimizar las distancias al cuadrado, ahí está la función cuadrática. Entonces, quiero elegir la constante. Yo tengo todos mis datitos por acá, pero tengo uno que está acá. Entonces, yo calculo las distancias, la elevo al cuadrado, calculo la distancia, la elevo al cuadrado, pero tengo este datito acá. Le calculo la distancia, que ya es enorme, lo elevo al cuadrado, que es más grande, y la suma total me da un desastre, me da una cosa gigantesca, ¿sí? Se lo imagina, digo, este número, encima lo elevé al cuadrado, bueno, un desastre, ya era grande, lo elevé al cuadrado, un desastre, y entonces, bueno, en total me da una cosa gigante. Entonces lo que hace el promedio es decir, bueno, me acerco a ese dato. ¿Por qué? Porque yo quiero minimizar esta distancia gigante, la quiero hacer un poquitito más chica. Sí, estoy aumentando las otras, pero como esta me acerqué un poco, la reduje un montón. Entonces los tiene que perseguir, digamos, quiere compensar ese residuo grande, siguiéndolo y acercándose, a pesar de estar aumentando la de las otras, pero bueno, este bajó un montón. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, lo sigo para justamente, de alguna manera, tener esa que era gigante más chiquita, y bueno, que se me aumenten un poquito las que ya eran chiquitas, ahora no son tan chiquitas. Eso sería como el objetivo. Bien, pero entonces, ¿qué otra función se les ocurre que crezca menos rápido, o sea, que no se vaya tan así como si se va la función cuadrática? Un minuto, menos de un minuto, 10 segundos para pensarlo, ya lo deben haber pensado. ¿Qué otra tengo? No se me ocurren muchas. Bueno, el módulo. Módulo sería una función que, por ejemplo, cuando los valores se alejan, de alguna manera las distancias se mantienen con esos valores, digamos, no es que los elevo al cuadrado y empeoro el problema, ¿no? Bueno, vamos a usar eso entonces. Ahora lo que yo quiero es buscar la mejor constante que sí me minimiza la suma de las distancias, sin elevar al cuadrado, o sea, la suma de las distancias de manera directa. Y adivinen quién es. Bueno, no vimos muchos, la verdad es que vimos solo dos. Efectivamente es la mediana el que me da ese valor. O sea, el mejor valor que puedo poner, la mejor constante que me minimice la suma de las distancias, es la mediana. Y ahí es, tengo la cuadrática por un lado, esta por el otro, y bueno, y ahora pensemos, ¿qué queremos? Bueno, las ventajas que tiene el hecho de estar usando la función cuadrática es que cuando los datos no tienen datos atípicos, por ejemplo, cuando los datos son normales, que pensamos que vienen de una distribución normal, que es simétrica y no tiene problemas, una de las ventajas es que es el problema central de por qué no, bueno, por qué gana mucho más el promedio a diferencia de la mediana, es que es derivable en el origen. Porque, o sea, que es derivable en todos lados. Fíjense que derivable es que sea suave, ¿no? De alguna manera. La función cuadrática, bueno, es un polinomio, es derivable. Pero la función módulo tiene un pico que pincha, y si pincha no es derivable, ¿no? Para los que recuerdan eso. Entonces, las ventajas que tiene el promedio
las tiene por el hecho de que la función que se está usando para minimizar es derivable en todos lados. Mientras que el módulo lo que tiene es que es derivable en todos lados menos en el origen, o sea que no es en todos lados. Entonces, bueno, ¿qué queremos hacer? Y bueno, busquemos una función que tenga las dos cosas. ¿Qué serían las dos cosas? Que sea derivable en el origen, que era lo que le faltaba al módulo, por un lado, pero por otro lado, no queríamos que sea así, que sea tan empinado, que crezca como la función cuadrática, porque sabíamos que eso no me daba robusto. Entonces, bueno, quiero que sea cuadrática, que es lo que le pasa a esta rho función de Hoover, que sea cuadrática cercana en el origen y que se una como una función lineal para allá y una función lineal para allá, de manera que sea derivable. Esa es la rho función de Hoover, obvio no la escribo para no saturarles la vista, ¿no? Como cuentas matemáticas, pero en principio la podemos buscar en cualquier lado y esto está. Bien, entonces, es derivable, y entonces va a ser muy buena para cuando los datos no tienen datos atípicos. Pero cuando los datos tienen datos atípicos, o sea, cuando tengo estos residuos más grandes, ya no crece tan rápido como crece la función cuadrática, sino que crece de manera lineal, como crece la mediana de alguna manera, y entonces va a ser robusto. Así que misión cumplida. ¿Qué va a ser robusto? El estimador que me consiga con el problema de minimización que use esta función, que no use ni la cuadrática ni la mediana, que use la rho función de Hoover. Genial. Bueno, ya lo conseguimos, después los voy a definir, pero le voy a presentar a alguien más. Hay otra función que es más drástica, que también que va a ser robusta, pero no de la misma manera, porque va a decir, bueno, a partir de un momento, vos sos grande, ese residuo va a ser grande, y como va a ser grande, grande va a significar 8, va a significar algo, pero va a significar lo mismo, ya sea si ese residuo vale 100 o vale 1.000.000. Fíjense que, una de las ventajas que va a tener usar esta, que ahora la voy a presentar, es que es muy usada para cuando las distribuciones son simétricas, pero con colas pesadas respecto de la normal. Bien, y fíjense, está ahí en verde. Recuerden que azul es la de Hoover, ¿no? El módulo, bueno, se ve ahí, es la rosa, la magenta, y el negro es la función cuadrática. La verde dice, bueno, sos derivable, no es una función cuadrática esto en realidad, pero sos derivable, es un polinomio, ¿sí? Y después me uno de manera derivable, sin ningún problema, una constante. Entonces dice, bueno, a partir de un momento vos sos grande, ya sea porque sos grande para allá o grande para allá, digamos, ¿no? Bien. Bueno, esta es la rho función de Tukey y también es una de las rho funciones que uno va a usar cuando quiera calcular lo que vamos a llamar ahora M estimadores. Entonces, nosotros acá lo único que hablamos fue de funciones, pero las funciones las íbamos a usar para resolver un problema de minimización. Entonces, cuando uno busca la mejor constante y cambió una de estas rho funciones, que es la rho función de Hoover o la rho función de Tukey, por ejemplo, tiene lo que se llama M estimadores de posición, que se los voy a presentar acá. Obviamente, una rho función va a ser en realidad la función cuadrática, y una rho función va a ser en principio la función módulo, pero cuando uno piensa en un M estimador, está pensando no tener ninguno de esos dos extremos. ¿Por qué? Porque ninguno de esos dos extremos es lo mejor en los dos casos. En el caso de que sea robusto, no es el estimador que se consigue con la función cuadrática, no lo es, mientras que el módulo, que sí es robusto, pierde algo que se llama eficiencia. Estos dos, o sea, tiene una menor eficiencia. Estos dos M estimadores que se consiguen con la rho función de Hoover y la rho función de Tukey son altamente eficientes, o sea, no tienen esa pérdida que tiene la mediana cuando los datos son normales, y por otro lado son re robustos, tan robustos como la mediana. Entonces, bueno, la diferencia acá es que los datitos, los ven ahí, se llaman xy, la constante se sigue llamando mu, la rho es la función de afuera, y aparece alguien más, que no me voy a meter en eso, que es ese sigma, es la letra griega, sombrero, techito, que es un estimador de los desvíos, y que este cálculo podría haberlo escrito en las veces anteriores, siempre pude haber dividido por sigma sombrero, pero no lo hice porque minimizar una función, nosotros buscamos siempre la mejor constante, o sea, el argumento que me minimiza una función. Ahora, buscar la mejor constante para minimizar una función, o minimizar la misma función, pero multiplicada por 15, es lo mismo, porque es la misma constante, o sea, la que lo haya, digamos. Cuando uno multiplica por un número positivo, lo que cambia es el valor del mínimo, que eso no nos importa a nosotros, nos interesa saber cuál es el valor constante, en este caso mu, que me realiza el mínimo.
y eso no cambia ya sea si estoy multiplicando o no por un numerito positivo, en los casos anteriores. Ahora, en este caso yo tengo que poner este sigma sombrero que aparece ahí para que en realidad la constante mu, que me resuelve el problema, que se llama mu sombrero, ahí está mi perro de vuelta, tenga las mismas propiedades que tienen el promedio y la mediana. No me voy a meter con eso, porque es una charla divulgativa, pero bueno, cualquier cosa pregunta. Bien, entonces volvamos al ejemplo de cobre, que es el de los datos reales, ¿no? Teníamos las 24 determinaciones. Recordemos que el promedio, o sea, X raya, me da 4,28, y la mediana, X tilde, me da 3,38. Y como nosotros podíamos ver e identificar una observación que era seguro, atípica para el resto de las 23 observaciones, que era la 28 con algo, lo sacábamos y recalculábamos el promedio y me daba 3,21. Bueno, si yo hubiese usado alguno de los M estimadores que se consiguen con la raw función de Hoover y con la raw función de Tukey, me daba esto. Con la raw función de Hoover me daba 3,22 y con la raw función de Tukey me daba 3,14. Que era mucho más representativo, digamos, tan representativo como podría haber sido el 3,38 o como el promedio sacando esa observación. Bien. Bueno, entonces, hasta acá ya vimos que tenemos otra manera de hacer estimadores de posición. Estas posiciones son las posiciones centrales porque intentamos que una constante de alguna manera me describa el comportamiento general de los datos, ¿no? Pero yo ahora voy a pasar a relacionarlo con regresión y voy a seguir así hasta el resto de la charla, de que termine la charla. Ahora, yo tengo datitos, y esos datitos, cuando nosotros solo tenemos datitos que son numeritos, bueno, los llamamos X, ¿no? Porque es cómodo, X1, X2, y tenemos X's. Pero como yo ahora lo voy a relacionar con regresión, en lugar de llamarlo X, lo voy a llamar Y. Y lo que voy a querer describir es la Y, en lugar de querer describir una X, que serían las X's estas. Ahora voy a querer describir Y'es. Y cuando quiera describir Y'es, efectivamente lo voy a tener que graficar en un plano cartesiano, lo voy a tener que graficar sobre, digamos, verticales, en el eje Y. Y bueno, pensemos ahora entonces que todas esas X's se llaman Y, pero si yo le ponía X, Y a las anteriores iba a ser como muy raro, porque uno cuando tiene datos solamente lo llama X. Pero en realidad me hubiese encantado llamar Y, sin marear, pero podría haber mareado, entonces no lo hice. Entonces se llaman Y'es ahora, son las mismas que las que teníamos antes, pero ahora se llaman Y'es. Entonces lo que estamos buscando todas las veces, ya sea porque estemos usando la mediana o la media, o un M estimador dado por la raw función de Hoover o la raw función de Tukey, siempre buscábamos la mejor constante en el sentido de que me ayude con este modelo. El modelo, fíjense que a diferencia de todos los casos anteriores, ya aparece una mayúscula en una letra, que es la I. ¿Por qué? Porque en realidad este modelo es un modelo que tiene variables aleatorias, ¿sí? Ahora, ¿qué serían las Y'es que vi yo antes? Porque yo dije ahora las iba a llamar Y. Y1, Y-N, ¿qué serían? Serían las observaciones que se obtienen de esa Y de manera independiente, bueno, uno ahí hace algún supuesto más. Digamos, se obtienen varias de esas Y'es. Y entonces yo lo que quiero buscar, una constante mu, que de alguna manera me represente esa Y, y como yo estoy planteando un modelo, le voy a agregar un término que se llama error, más el error. Fíjense que si ese error no estuviera, lo que estaría diciendo es que Y es igual a mu. Y cuando uno toma las mediciones de cobre, no les digo siempre 3,21. 3,21, 3,21, 3,21, no, lo digo siempre 3,21. Claro, porque uno está pensando que hay un error. Es error aleatorio. Es eso que ustedes ven ahí. La constante que yo quiero, más ese error aleatorio que estoy pensando que tengo también. Porque si no, serían siempre los mismos numeritos los que obtenía. Entonces, las Y'es son esas observaciones de esta variable aleatoria Y. Entonces, bueno, voy a graficar. Voy a volver al ejemplo de las 22 determinaciones, que son las del ejemplo simulado al principio, la del histograma que yo alejaba, porque si graficaba las del cobre, el 28 con algo no lo iba a poder poner, entonces, bueno, puse estas. Bien, y nosotros, bueno, no les había dicho exactamente cuánto daba, pero lo habíamos visto en el histograma, habíamos calculado el promedio. ¿Y el promedio cómo se conseguía? Minimizaba las distancias verticales, en este caso, de las observaciones a la constante. La suma de las distancias verticales al cuadrado de las observaciones a la constante me daba el promedio. Y está ahí.
El promedio, no sé si lo ven en magenta, minimiza las distancias verticales al cuadrado. O sea, la suma total de esas distancias verticales al cuadrado están ahí. Pero como yo estoy empezando a pensar en un modelo, estoy pensando en una constante. Y como estoy pensando en una constante, pongo la constante. Esa sería mi función constante. O sea que esta sería la mejor constante que yo le podría poner a estos datitos verticales. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de minimizar las distancias verticales al cuadrado. Bueno, pero yo quería modelarla ahí y sigo queriendo modelarla ahí. Eso es lo que tiene que quedar claro, por eso la llamo ahí. Yo quiero modelarla ahí, pero ahora tengo una observación, tengo información dada por la X. Y entonces, por cada Y voy a tener una X. Piensen, por ejemplo, que ustedes quieren saber la altura de los niños de tal edad y tienen la información de la altura de la madre, por ejemplo, la del padre, no sé. Pero tienen esa información. Entonces, ¿quieres modelar la altura de los niños? Sí, pero ¿qué información tenés? Bueno, la dada por la altura de las madres. Bueno, una de las cosas que uno podría pensar, que es lo primero que uno piensa es, ¿será que la relación es lineal? Bueno, lo que estamos proponiendo entonces es pensar de que en realidad se relacionan linealmente. Que yo tengo la altura de los hijos, que serían las I's, o sea, la variable aleatoria I, que representa la altura genérica de un niño de cierta edad, más igualado a una función lineal de la variable x, que es la altura de uno de los padres, por ejemplo, y como eso no es exacto, digamos, no es que uno tiene una altura del padre, hace la cuenta y le da la altura del hijo, no, bueno, más el error, ¿no? Esa es la otra parte aleatoria del problema. Bien, cuando uno tiene esto, uno está pensando que tiene un modelo lineal. Bien, y lo vamos a empezar a visualizar a esto. Y esto de vuelta, es una simulación, yo generé 50 pares ordenados. ¿Sí? Fíjense, están los pares ordenados serían por cada X, no son alturas, ¿no? Salvo no sé la escala de última, pero bueno, tengo las X y por cada X tengo una Y, o tengo una Y, por cada Y tengo una X, podemos pasarlo de las maneras, ¿no? Lo importante acá es que los puntitos, bueno, no sé, ¿les parece razonable una relación lineal entre las Y's y las X's? Y espero que me digan que sí, porque fue hecho a propósito, ¿no? Sí, porque por lo menos están así, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué recta le superpondría a estos puntos? Bueno, piensen ustedes, tienen ahí la pantalla, metan la mano donde les parezca, ¿dónde iría la recta? Y les dio más o menos por ahí, ¿no? Porque, bueno, yo lo tiré por ahí. Bien, bueno, esa es más o menos una recta que podríamos querer poner, qué sé yo. Bueno, pero ¿cómo conseguimos los valores A y B? La pendiente y la ordenada al origen de esa recta. Bueno, podríamos hacer lo mismo que... Ay, vi algo... Tuve un problemita con la computadora, no sé si lo llegaron a ver. Bien, de hecho, ahí está. No sé qué pasó. Querría minimizar las distancias verticales al cuadrado igual que antes. ¿Por qué no? Sí, puedo hacerlo. Las distancias verticales serían, yo tengo mis pares X y Y's. Tengo mis Y's de una X. Bueno, ¿cuál sería la distancia vertical? Sería la Y menos, bueno, la distancia después le van a poner el módulo o le elevamos directamente al cuadrado, pero Y menos, y el correspondiente valor de Y que se obtiene con la recta. Por eso es que hay doble menos, porque sería Y menos, y la rectita estaba dada por A más B por XY. Entonces ese menos me cambia el signo y por eso me quedó Y sub I menos A menos B por XY. O sea, yo estoy buscando las distancias de la recta a la correspondiente observación que uno tiene, ¿no? Al cuadrado sumo todo eso y cuando yo hago ese cálculo, los valores que obtengo de A y B son los estimadores de mínimos cuadrados. Fíjense que ahora yo estoy buscando dos incógnitas. Yo antes buscaba la constante que había llamado mu, pero ahora estoy buscando A y B. Este problema también sale para el que se anima, nada más que es un problema que depende de dos variables, que son A y B. Pero por lo menos si ustedes derivan respecto de A, derivan respecto de B, el que se anima, digamos, por lo menos haya el punto crítico, que son los famosos estimadores de mínimos cuadrados. Bien, que cualquier software los calcula, ¿no? Obviamente, cualquiera sabe ir por ventanas o escribiendo en el R o donde sea LM de Linear Model y listo, lo pueden hallar. Bueno, pero ¿qué problema van a tener? Fíjense el problema que están resolviendo. Bueno, van a ser sensibles a observaciones atípicas. Resuelven un problema de minimizar distancias al cuadrado. Y de vuelta apareció la función cuadrática. Bueno, ¿qué pasaría si yo cambio
de estas 50 observaciones, que sería un 6% del total. Fíjense que lo que hice fue agarrar 3 observaciones que tienen esas X por allá arriba, digamos, entre el 0,8 y el 1, digamos, y les puse y las fijé en el 6, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, lo llevé, esas 3 X's les corresponden I's que están en 6. Esas son las 3 observaciones en total, digamos, que corrí. Ustedes, la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿sigue pareciéndoles que hay una relación lineal? Y sí, porque uno quiere relacionar la Y con la X, no quiere estar mirando esas 3 observaciones que están allá, ¿no? Que están allá. Uno quiere pensar en la relación general que hay entre la variable Y y la X para poder de alguna manera seguir teniendo un modelo que me ayude con la variable respuesta, digamos, a modelar mi variable respuesta. Entonces, la respuesta debería ser sí, porque la parte lineal importante que estaría acá, bueno, sigue estando, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que ver? El comportamiento general, no esas 3 observaciones. Bien, y entonces lo que yo voy a hacer ahora es superponerle la recta de mínimos cuadrados con el mismo cálculo que habíamos, con los coeficientes como se calculen. Y me da esta. Que, bueno, nada, no le está pegando mucho, porque fíjense que parece que le pegan la parte de X de abajo, digamos, las que están entre 0 y 0,4 a máximo, y después ya directamente están por arriba, ¿no? O sea, que tiene una pendiente que por lo menos no es la que uno querría, ¿no? Se quedó inclinada la recta. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Y, de vuelta, hagamos lo mismo. En lugar de estar usando la función cuadrática, usemos un m-estimador de regresión. O sea, que reemplacemos esta función cuadrática por una ρ-función de esas que habíamos mencionado antes, la ρ-función de Hoover o la ρ-función de Tukey. Entonces, los estimadores que se obtienen, que son A sombrero y B sombrero, o sea, la ordenada al origen y la pendiente estimadas, con un m-estimador de regresión, o sea, siendo esto un m-estimador de regresión, lo que se obtiene van a ser estimadores más robustos, por lo que habíamos dicho. Porque, entre paréntesis, no estoy diciendo cómo se miden las propiedades de robustez, ¿no? Pero intuitivamente ya espero que vaya quedando claro. De vuelta vamos a tener que ir por ahí, por un sigma sombrero, para seguir teniendo las más propiedades que decíamos que tenían que tener un estimador clásico que no dividía ahí por nada. Pero podría. Y entonces uso este m-estimador de regresión, y es lo que yo llamé en azul recta robusta, que está calculada con la ρ-función de Tukey. Bien, y esta sí, ¿no? ¿No les parece que sí? Que está ahí en los datos, por lo menos, que sí me modela los datos y que no se vio sensibilizada por esas 3 observaciones. Bueno, como yo tenía los datos originales, esas 3 observaciones las puse a la fuerza allá arriba, fíjense cómo daba la recta de mínimos cuadrados sin las observaciones esas modificadas. Muy parecido a lo que daba ahora la recta robusta con esas 3. O sea, haber usado la recta robusta daban rectas muy parecidas, la de mínimos cuadrados sin los datos modificados, y con los datos modificados por la robusta le sigue dando más o menos lo mismo, ¿no? Bien. Bueno, pero veamos qué pasa con datos reales. Y este es un conjunto de datos muy famoso, que es en el clúster de estrellas CYGOB1, hay 47 estrellas, y se quiere modelar. Bueno, la relación entre lo que yo quiero modelar es el logaritmo de la intensidad de la luz en función del logaritmo de la temperatura de la superficie. Como yo tengo una Y, tengo una X, tengo XY, y los puedo graficar en un plano, ¿no? En un eje cartesiano. Bueno, ¿consideran razonable un modelo lineal? Miro fijo. Sí, ¿no? Pero por esta parte, por la parte que está, digamos, acá, pegada, no por esos 4 puntitos que se corresponden con 4 estrellas que están en otro lado. Y este conjunto de datos es real, es un conjunto de datos real, digamos, no es que yo la llevé hasta allá, no, para nada, es verdad. Bien, y bueno, fíjense lo que le pasa cuando aplico el estimador de mínimos cuadrados, que es lo que todo el mundo conoce y lo que todo el mundo haría, tiqui, 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 y aplicó el estimador de mínimos cuadrados y les dio esta hermosa recta que no ajusta nada. No ajusta ni los 4 datos, ni el conjunto de datos de acá, no sé si lo pueden apreciar. Bueno, esto pasa porque estas 4 observaciones inclinan la recta, y esto es lo que nosotros llamamos puntos de alto leverage. Esto tiene que ver con características de los datos, como que fíjense que si uno mira solo las I's, y si hubiese tenido solo la intensidad de la luz, las 4 observaciones, o sea, aplastando los datos contra el eje Y, las 4 observaciones no estaban alejadas, digamos, ¿no?
Que sí pasaba con mi otro ejemplo. En mi otro ejemplo, sí, estaban alejadas, pues yo las había llevado al 6, pero en este caso no están alejadas. Lo que sí está alejado son las X's de esas Y's. Se ve que está fuera del conjunto general de las X's, que están alrededor del 3,8 y el 4,6 más o menos. Acá hay unas que son menores a 3,6. Entonces, eso es lo que, bueno, termina haciendo que se llame puntos de alto leverage, entre otras cosas. Bien, entonces inclinan la palanca, digamos, hacen esto con la recta, los palanquea y entonces hace cualquier cosa. Bueno, pero si hubiésemos usado un estimador robusto de regresión, fíjense que me hubiese dado. Me hubiese dado algo mucho más coherente con el comportamiento general de la relación entre la temperatura y la intensidad de la luz, ¿no? Pero bueno, de vuelta, como tenemos la suerte de poder ver esas 4 observaciones, las vamos a sacar, porque las veo, las tengo en el gráfico, digo, no, pero ¿qué está pasando? Las saco, y cuando las saco y recalculo el estimador de mínimos cuadrados, vos sí da más parecido al estimador robusto, pero fíjense que el estimador robusto, yo no le dije, vos tenés 4 observaciones, ¿no? Separadas. No, hizo lo que le parecía lo mejor, y fíjense que lo que da el estimador de mínimos cuadrados sin esas 4 observaciones, ¿no? O sea, hubiese estado bueno usarlo de una al estimador de mínimos, al M estimador de regresión y no al de mínimos cuadrados, que es lo que todo el mundo intenta hacer. Bueno, pero obviamente esto no ocurre solo con los modelos de la forma A, la variable aleatoria I igual a más B por X más errores. O sea, no cuando hay una relación lineal entre las variables. Y acá hice otro ejemplo simulado. Tengo 100 observaciones y siguen esta forma. Bien. Bueno, ¿les parece que el modelo lineal I igual a más B por X más errores es razonable? A esta altura ustedes se tienen que dar cuenta de que en realidad el más error no los debería confundir, y estamos pensando si hay una relación lineal en X, digamos, entre la X y la Y, ¿no? Si hay una relación lineal, y les parece que sí. Bueno, al que le parece que sí, le superpuse la recta de mínimos cuadrados, y nada, ¿no? Nada que ver, me parece. Pero bueno, eso es que a criterio de cada uno. Bueno, pero entonces digo, listo, la función lineal no me sirve en X. Uso este modelo. Este modelo sería una función cuadrática en X. Bueno, sigo mirándolo, y hasta lo que yo recuerdo de función cuadrática, deberían pensar muchos, no. No, pero no importa, se las ajusto igual para que ustedes vean más o menos cómo sería. Le pega un poco mejor, ¿no? Porque le pegan a algún otro sector, pero no, nada que ver, igual, no va a ir a una función cuadrática. Esto. Bien. Y así podría seguir, porque si yo uso una función cuadrática en X, si uso una función lineal en X, ¿no podría seguir con una función cúbica en X y así siguiendo? ¿Y por qué no pongo, en lugar de pensar en X, no pienso en seno de X, coseno de X? Digo, sería más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, si nosotros seguimos agregando, en algún momento no solo le vamos a invocar, sino vamos a hacer algo que se llama interpolar, y que no está bueno. O sea, que vamos a tener en realidad otro problema, que tiene que ver con la cantidad de datos que yo tengo, que son 100, con la cantidad de coeficientes que quiero estimar, ¿no? Pero no me voy a meter en eso. No quiero saturar el modelo, quiero que el modelo sea clarito, digamos, ¿no? Limpio. Bueno, entonces lo que podría ser más razonable es suponer que yo tengo en realidad un modelo no paramétrico. Porque tengo que pensar que tiene que tener una estructura particular, no sé, A más B por X a la cuarta más, no sé, C por seno de X, ¿no? ¿Por qué una estructura particular? Bueno, el modelo no paramétrico piensa que en realidad hay una relación, que lo último que intentaba decir, ahora me van a decir, que es que intentar seguir agregando información sobre la X, dada a través de X al cubo, X a la cuarta, seno de X, lo que termina haciendo es que tenga muchísimos más parámetros para estimar, y ahí caería en otro problema, que tiene que ver con la cantidad de datos que tengo y la cantidad de parámetros que quiero estimar, al punto de que yo puedo, sin querer, terminar prácticamente interpolando los datos, o sea, siguiendo la forma solo porque tengo un montón de incógnitas para estimar. ¿Hasta ahí estábamos? Sí. Nadie dice nada, doy por hecho de que sí. Los quiero ver ahora, tengo miedo de perderlos. No voy a minimizar el cuadrito. Bien,
Entonces, lo que sería más razonable es suponer que yo en realidad tengo simplemente un modelo no paramétrico, pensando que quiero modelar la variable y, como siempre, siempre quiero hallar información sobre mi variable de respuesta y, suponiendo simplemente que tengo una función de x, más errores. Pero mi función de x, que va a ser ahora el objeto entero, estimar, la pienso como una función suave, y en función del problema que esté teniendo, por ejemplo, derivable, ¿no? Bien. Obviamente las estimaciones en estos modelos son un poco más delicadas, porque bueno, ahora quiero invocarle a una g, ¿no? Tengo que pegarle a una g entera, una función entera, no hallar una a o una b o una c, no es lo mismo. Entonces son un poquito más delicadas. Y por ejemplo, si yo quiero que de alguna manera la estimación acá, o sea, invocarla a la mejor G, sea tan bueno como invocarla a la mejor A, B, C o las mejores constantes, necesitaría tener más observaciones, pero la realidad es que si yo no tengo un modelo paramétrico que pueda usar para describir la relación entre la y la X, tampoco serviría el paramétrico. Entonces, tener esa pérdida por necesitar un poquito más de observaciones, en realidad la ganaría en el hecho de estar haciendo un supuesto mucho más general. Bien, no me voy a meter en cómo se estima en esta G, porque la estimación cómo se estima esta G, esta estimación es muchísimo más delicada. Pero esencialmente, la realidad es que uno querría resolver un problema de minimización que sería el mismo de siempre, que es las distancias de las i's a mis objetos, que serían las g's, digamos, en este caso, o sea, a mi función de regresión g en cada una de esas observaciones, al cuadrado. Las puse como variables aleatorias porque yo lo quería escribir bien igual en la presentación, pero no se mezclen con eso. Ay, no. Hola, ¿siguen ahí? Sí, Alejandra, te escuchamos. Sí, sí. Me fue de vuelta todo, me asusté, por eso es que lo saqué. Ay, se me apagó todo el costadito. Bien, sigo compartiendo pantalla. Bien. Bueno, como estos datos los tengo, porque los simulé yo, bueno, por ejemplo, superpuse a alguien que es muy famoso y se llama el estimador de Nadaraya-Watson. Usa algo que se llama núcleos, que no viene al caso, pero en este caso de ejemplos simulados, se vería así, como esta curva. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, excelente ajuste. Yo tenía la verdad porque yo generé los datos y se las muestro en negro y les muestro lo que daba el estimador de Nadaraya-Watson, que obviamente no sabía cuál era la verdad. Simplemente estimó usando un procedimiento que no estoy describiendo por un tema de que es más divulgativa que otra cosa. Bien, pero qué lindo cuando se puede graficar, porque cuando se puede graficar nos pasa esto de que nosotros vemos que hay 4 observaciones que están feas, hay 3 que están más arriba, y lo podemos ver, podemos identificar datos atípicos, y podemos saber exactamente qué tipo de relación hay entre una variable X y una variable Y. Bueno, o sea, lo que decíamos recién, si yo tengo muchas covariables, o sea, muchas variables para explicar a una variable respuesta y ya no podemos graficar, porque aunque se pueda, nosotros graficamos y podemos ver todo lindo en el plano, pero aunque se pueda técnicamente graficar en R3, o sea, eso significaría para mí tener 2 covariables y tener una variable respuesta, no se ve nada, porque ¿cómo haces para mirar en R3, no? O sea, ¿qué relación hay? ¿Parece un plano o parece...? Es mucho más difícil, o sea que igual, aunque se pueda graficar en R3, digamos, tampoco es muy, muy visual, pero ya después, ya R4, o sea, ya necesitaría R4 para graficar 3 covariables para describir una variable respuesta. Por ejemplo, si yo estaba pensando en el caso de la altura de un hijo, bueno, podría haber considerado la altura de la mamá y la altura del papá. Y ahí ya tengo 2 variables explicativas para una misma variable de respuesta. Y eso ya visualmente no iba a ser muy claro. A pesar de que se puede graficar en R3. De hecho, hay muchos gráficos en los papers que lo intentan hacer, yo no entiendo nada cuando hacen eso. Bien, bueno, y entonces, ¿qué sería identificar datos atípicos? Bueno, hay técnicas igual, aunque no los pueda ver, porque si los puedo ver, yo, listo, lo saco, calculo el estimador de mínimos cuadrados, o calculo el promedio, lo saco porque lo veo. Pero bueno, en general no lo vemos, así que no podemos usar el ojo.
Pero, ¿qué pasaría entonces con el modelo no paramétrico? Bueno, fíjense que el modelo no paramétrico seguiría funcionando igual, aun si yo tuviera que mis covariable X, que es la manera de yo describir a mí, en realidad no vive en R, vive en RD. O sea, que yo tengo muchas X's, que las agrupo todas en un vector que llamo X. Bueno, seguiría teniendo el modelo no paramétrico y seguiría queriendo estimar esa función G, que saldría de RD, digamos, pero iría para la R, para que me dé la cuenta, un numerito más errores, donde ese numerito viene de hacer G de un montón de datos dados por ese vector X. Bueno, y ahora sí tenemos otro problema, que no es el problema anterior de simplemente estar usando algo no paramétrico en lugar de paramétrico, que significaba estimar las constantes. Me dice que mi conexión es inestable, lo sigo teniendo ahí, ¿no? Estoy teniendo problemas de conexión. Se escucha bien, Ale, se escucha muy bien. Gracias. Cada tanto que alguno me tira un ruidito o algo. Bien, este modelo requiere de técnicas de suavizado que se llaman multivariadas, porque tengo la X que vive en RD, y tiene en las aplicaciones, cuando nosotros queremos usar esto sobre los datos, una dificultad llamada como la maldición de la dimensión. No voy a explicar mucho en qué consiste la maldición de la dimensión, pero la idea intuitiva sería esta. Cuando yo habíamos dicho que usaba el estimador de Naraya-Watson, por ejemplo, usaba algo que llamaba núcleos. No importa lo que sean los núcleos, pero esos núcleos lo que hacen es mirar en ventanas, en intervalos, por ejemplo. Cuando yo tengo la X, la voy mirando en diferentes intervalitos. Y la ventana es la amplitud del intervalito. Bien. Entonces yo miro un intervalito y acá voy a querer hacer la estimación. Si yo tengo 5 puntitos, hago mi estimación y me da una curvita, ¿no? Tengo 5 puntitos en un intervalo. Pero si ahora yo tengo que la X no vive en R, sino que vive en R2, por ejemplo, yo ahora mis intervalos en realidad serían rectangulitos o cuadraditos. Entonces yo tengo mi cuadradito. Bueno, antes tenía 5 puntitos, y con los 5 puntitos estimaba una curva. Ahora, 5 puntitos en un cuadradito, digamos, no hay nada, no los ves a los 5 puntitos. Es como, bueno, no me ocupan espacio de alguna manera, ¿no? Es como que está menos denso de alguna manera, medio raro de decirlo, pero hay 5, bueno, pero el problema acá con la maldición de dimensión es que, bueno, si estoy en R2 y yo necesito tener puntitos acá para ser tan buenos como los puntitos que teníamos en la recta, el problema es que yo no necesito 10, porque no es que yo necesito el doble, o sea, de veces la cantidad que tenía, o sea, no necesito 10, necesito exponencialmente más cantidad de datos. Es como si necesitara 25, digamos, no es exactamente ese cálculo, pero necesito exponencialmente más, y eso con solamente D igual a 2. O sea, cuando estoy mirando acá. Si estoy mirando en un cubito, lo que yo antes tenía en 5 datitos en la lineal, ahora 5 acá no es nada. Pero tampoco va a ser nada el 25. Necesito muchos más para tener una buena estimación. Y eso es lo que se llama la maldición de la dimensión. Necesitamos una cantidad exponencialmente más de datos para tener una buena estimación. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque este modelo no paramétrico entonces tenía otro problema, que es esta maldición de la dimensión. Bueno, hay una manera de resolver la maldición de la dimensión, que es pensando en un modelo no paramétrico, pero que no sea tan general. Yo tengo varias variables que se llaman explicativas o covariables para describir una variable y. Pero en lugar de pensar que yo tengo una función gigante de todas esas covariables, yo tengo una constante más una función que no sé quién es, pero depende solo de x1. Otra función que no sé quién es, la voy a querer estimar, pero depende solo de x2. Fíjense que cuando uno supone este modelo, es mucho más restrictivo. Por ejemplo, no estoy dejando que una función posible sea x1 por x2, porque eso sería relacionarlas, y yo acá no las tengo relacionadas. Pero fíjense que es mucho más general que un modelo lineal, porque el modelo lineal lo que haría es decir, bueno, tengo que explicar mi variable y, tengo mi constante mu, más una constante que multiplica la x1, más otra constante que multiplica x2. Claro, uno piensa que la relación que hay con la que va a ser la variable respuesta, con la que es la variable respuesta, es lineal en cada covariable. O sea, la covariable se ingresa y la afecta a la variable respuesta de manera lineal. Eso es un modelo lineal. Pero un modelo aditivo lo que pensamos es, bueno, no es que la relación es lineal, pero es una función genérica.
O sea, es una generalización, no sé si lo ven de los modelos lineales, que es un poquito más restrictivo que un modelo no paramétrico, pero tiene la ventaja de no tener, no caer en este problema de la maldición de la dimensión. Bien. Entonces, obviamente no me voy a meter en cómo se estima acá adentro, ¿no? ¿Cómo estimo la G1? ¿Cómo estimo la G2? Si yo no lo expliqué con la G sola, cuando estábamos en el caso de que X vivía en R, o sea, una sola X, digamos, menos ahora. Pero las estimaciones clásicas acá, de alguna manera harían lo mismo de siempre, que es minimizar unas distancias al cuadrado. Y obviamente terminarían teniendo los mismos problemas, que es una sensibilidad a datos atípicos. Y obviamente para estimar de manera robusta en un modelo aditivo, pero cuando tengo datos atípicos, ya sería usar un M-estimador. Y esto es obviamente un estimador robusto que no va a ser sensible a esos datos atípicos, y va a ser altamente eficiente siempre que usemos una arrofunción que no sea ni la cuadrática ni el módulo, ¿no? O sea, lo mismo de siempre. Y bueno, y esto en realidad... Hay dos estimaciones, yo se las muestro nomás, es parte de mis trabajos, del trabajo que hice para mi tesis de doctorado, por ejemplo, estimar en estos modelos aditivos. Entonces tengo dos trabajos que después aparecen en las referencias, que son dos procedimientos diferentes para estimar, uno usando algo que se llama backfitting y otro usando algo que se llama integración marginal. O sea, dos procedimientos diferentes para intentar estimar de manera robusta la constante mu, pero lo más importante, la Gs, digamos, en este caso. Veamos qué pasa con un conjunto de datos reales. Tenemos el precio de las casas en Boston. Bueno, este conjunto de datos es famoso y fue trabajado varias veces, acá pongo dos lugares en los que lo pueden encontrar, y fue modelado con un modelo aditivo de la siguiente manera. Lo que se quiere modelar es el precio de los hogares medido en miles de dólares. Tienen 506 hogares, digamos, y 10 covariables, que yo me las reservé acá, que creo que di vuelta a la hoja, que por ejemplo una de las covariables es la inseguridad en el barrio, claro, eso seguro afecta al precio. La concentración de óxido de nitrógeno, bueno, esas son más o menos las covariables. Las distancias a los centros de empleo, esas son 10, en realidad. Bien, entonces se modela con un modelo aditivo, y lo que modelaron ellos, por supuesto, es con un estimador clásico. Y como son 10, y no me interesa mostrarles 10, les muestro 4, porque me deja la presentación, digamos, y muestro G1, G2, pero es lo mismo, digamos, elegí algunas por mostrar, algunas nomás. Estas serían las estimaciones. Nosotros habíamos dicho que no se podía graficar, y en realidad acá aparecen puntitos. ¿Cómo? ¿No era que no se podía graficar? Bueno, los puntitos que aparecen se llaman residuos parciales. Se los voy a mostrar acá brevemente. Los residuos parciales serían, bueno, ¿cuáles son? Las X a mí me queda claro, porque yo tengo, la G1 va a tener en el eje X las X1, eso seguro. La G2 va a tener en el eje X las X2, y así. Pero los puntitos que ustedes ven sería como intentar despejar la G1 de este modelo, que me quede la G1 y los errores en el miembro derecho, y todo lo demás pasado para el otro lado. Eso significaría, yo acá lo escribí con sumatoria, pero ustedes pueden pensar, G1 de X1 más G2 de X2 más G3 de X3, y así siguiendo hasta G10 de X10. Agarro la G1, y paso el mu restando, la G2 restando, la G3 restando, la G10 restando, todas, y el error me lo dejo. Entonces, fíjense que lo que me quedaría es una especie de nuevo modelo, donde mis I's, en realidad ahora son esas cosas. Y claro, como mis I's son esas cosas que se llaman residuos parciales, en realidad cuando uno ya tiene todo estimado y tiene los numeritos, en realidad estaría graficando esas nuevas I's, entre comillas, que son los residuos parciales. Y están acá. Bien. Lo que voy a hacer es, eran 506 observaciones, voy a modificar 10, para que vean cuán sensible es un estimador no paramétrico. Y eso correspondería, de estas 506, modificar más o menos un 2% de las observaciones, que las modifique yo, digamos, esta sí, a mano. Y entonces miramos bien las curvas, y bueno, no se ven las curvas ahí, las vemos acá. En líneas punteadas están las estimaciones obtenidas para G1, G2, G4 y G10, con los datos sin contaminar, y con ese 2%, que es muy poquito, de datos contaminados. Y esas son las líneas enteras. Y nada que ver, la sensibilidad es en todos lados, digamos, no sé si lo pueden apreciar, se mueve, se vuelve loca la curva. Bien, y bueno, ¿qué hubiese pasado si yo en realidad usaba un estimador robusto?
con el 2% de los datos contaminados. Bueno, por lo menos no coincide con lo que haría el estimador clásico, porque el rojo era el clásico y en azul está el robusto, con el 2% de datos contaminados. Pero si yo quiero ver qué pasaba con el estimador robusto sin los datos contaminados, me hubiese dado lo mismo, porque no tiene esa sensibilidad. Sí, esos 2% apenitas cambia, pero no cambia nada en realidad. Bien, bueno, pero hasta acá terminaría con la parte aditiva. Y ya que estábamos en la presentación, dije, bueno, les voy a contar en qué estoy trabajando ahora. O sea, esto fue parte de mi tesis de doctorado, de alguna manera, la parte de la estimación robusta en modelos aditivos. Les cuento más o menos en qué estoy trabajando ahora, que tiene que ver con los proyectos de investigación en la UNLU, por ejemplo. Bueno, hay veces que yo no puedo, ni siquiera, aunque quiera, digamos, incorporar de manera no. Por ejemplo, cuando las covariables son discretas o categóricas, no deben incorporarse de forma no paramétrica. Conexión inestable, ¿lo sigo teniendo ahí? Sí. Sí, Ale, estás acá. Pero se escucha, Ale. Me asusta, veo el cartel ahora y me asusta. Bien, no deben incorporarse, porque, nosotros habíamos dicho que esas Gs que uno quiere estimar tienen que ser suaves, y van a ser suaves siempre y cuando la covariable que estoy usando sea por lo menos continua en un intervalo, digamos, ¿no? O sea, tiene que estar definida en un intervalito. No puede ser, acá quiero que valga algo, acá quiero que, porque es discreta. Las discretas y las categóricas no se incorporan de manera no lineal, o sea, de manera no paramétrica, digamos. O sea, se tienen que incorporar de manera no paramétrica y no de manera lineal, eso quise decir. Bueno, y de hecho podría pasar también que uno tenga covariables que no sean ni discretas ni categóricas, pero que además uno sepa que la relación que tiene con la variable de respuesta es lineal. También podría querer incorporar de manera lineal. En definitiva, lo que querría es, con todas mis covariables para explicar mi variable y las voy a separar en dos grupos. Las que van a estar incorporadas de manera lineal y las que van a estar incorporadas de manera aditiva. Esto es lo que se llama modelos parcialmente lineales aditivos, o PLAN por sus siglas en inglés. La constante mu está igual, esta es una manera abreviada de escribir B1 por Z1 más B2 por Z2, SC beta transpuesta por Z, es la manera lineal, y después viene, como ya lo ubican, seguro la parte aditiva, más los errores, por supuesto, que van a estar siempre. Bien, y entonces nuestro objetivo acá sería estimar la constante mu de siempre, los betas, que sería ahora un vector de coeficientes, y las funciones, que van a ser todas funciones que salen de R y van a parar a R porque son funciones aditivas, son funciones univariadas, digamos, que dependen de cada covariable. Y bueno, obviamente se puede estimar acá de manera clásica, que eso ya existe, y de manera robusta, que eso es lo nuevo. Y lo voy a mostrar con un ejemplo de datos reales. Se consideraron 111 mediciones de ozono en Nueva York entre los meses de mayo y septiembre de 1973. Este conjunto de datos es reconocido, reusado, y de hecho está en, como se llama Air Quality, dentro de R. O sea, ustedes ponen Air Quality y ya les sale porque viene precargado en R directamente, no hay que descargar ninguna librería. Bueno, y entonces lo que se quiere modelar es el ozono. No les puse las unidades porque me quedaba más largo, pero bueno, se quiere modelar el ozono. Se tiene como información la temperatura, la velocidad del viento y la radiación solar, que claramente son todas variables continuas, digamos, ¿no? Pero también se tiene el mes, que es una variable categórica que tiene 5 categorías, que son el mes 5, el mes 6, el mes 7, el mes 8 y el mes 9. Ahora, bueno, abajo lo expliqué un poco más, pero en realidad el hecho de que una variable categórica tenga 5 categorías significa para mí que tengo un vector de tamaño 4, porque tengo la constante mu separada. Pero bueno, en principio lo que yo voy a tener es un vector que voy a querer estimar, el vector beta, que va a tener dimensión 4, no 5, a pesar de tener 5 categorías, dimensión 4. Porque tengo la constante mu separada, es por eso en realidad. Bien. Bueno, estimo con el estimador clásico, que es conocido, estos modelos no los inventé yo, lo nuevo es la propuesta de estimación robusta, y para que ustedes vean cómo se estiman las funciones aditivas, acá se ven los grafiquitos de vuelta con los residuos parciales. En rojo están las estimaciones clásicas, y en azul las estimaciones robustas. Fíjense que en realidad la estructura general de las estimaciones no es muy diferente entre el clásico y el robusto, pero, bueno,
obviamente la escala ayuda a que parezcan más parecidas, ¿no? Pero además, porque grafiqué los residuos parciales, entonces se ven inclusive más pegados de alguna manera. Pero fíjense que, por ejemplo, la segunda, la G2, es la del viento. Entonces lo que estaríamos diciendo es que el estimador clásico considera que el viento influye mucho más sobre la respuesta, por ejemplo, para los valores de viento bajos, porque está diciendo, acá tenés un cambio como muy abrupto. Y al revés, en la temperatura, por ejemplo, que es la tercera, lo dice ahí chiquitito temp, para valores altos de temperatura, el estimador clásico dice, bueno, vos no influís tanto en la variable respuesta, el estimador robusto, sí, vos influís más, ¿no? O sea, la primera son más o menos parecidas, pero la estructura general de las curvas no son diferentes. Pero en principio, digamos, como dice que describe a la variable de respuesta, sí lo es. Entonces, bueno, hay una diferencia entre las curvas. La piensa es, debe haber outliers, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué da diferente la estimación? Bueno, y calculamos el box plot de los residuos obtenidos por el estimador robusto. Cuando uno detectar datos atípicos es importante que el box plot que haga, que es una manera de, una técnica gráfica y de cálculo, digamos, para determinar outliers, porque todo lo que está fuera de las vallas se consideran outliers, es importante que lo que se esté calculando sean los residuos de un estimador robusto, porque el estimador clásico, como baja los residuos de las altas, después no puede identificar residuos altos. En cambio, el estimador robusto, como no se ve influenciado, el residuo que te queda, que es de alguna manera es la observación real menos tu estimación, como no la vio, sigue dando grande ese residuo. Y fíjense que el estimador robusto permite identificar con el box plot 4 outliers, o sea, hay 4 observaciones con residuos grandes, cuando el residuo se calcula con el estimador robusto. Y entonces, acá están, fíjense que en este gráfico de residuos parciales se ve, ¿no? Están no sé si las llegan a ver, las puse en magenta, tendrá que haber dibujado en otro color, pero el verde se veía menos. Están pintaditas. Estos son los residuos parciales de esas 4 observaciones. Esas 4 observaciones tienen todo, ¿no? Porque son 4 tiras de datos, que tienen X's, Z's, que eran las partes lineales, y tienen las Y's. Pero yo acá estoy graficando los residuos parciales de esas 4 observaciones. Para la G1, para la G2, para la G3. Y bueno, y en realidad si ustedes miran con detalle, por ejemplo en el viento, se ve que esas 4 observaciones parece que son las causantes de que esa parte de la curva sea más alta para el estimador clásico de alguna manera, porque hay 4 observaciones ahí que la están perjudicando. Y bueno, ¿qué podemos hacer ahora entonces? Si yo identifiqué 4 observaciones gracias al estimador robusto, que si no lo calculaba no las identificaba. Bueno, las voy a sacar y voy a recalcular el estimador clásico sin esas 4 observaciones. 4 observaciones acá da 3,6% de datos atípicos sería, para que ustedes se den una idea, 4 de las 110, ¿no? Bueno, entonces, primero veamos los grafiquitos. Los grafiquitos tienen las curvas en rojo, y ustedes me van a decir, Alejandra, las curvas en rojo no las pusiste. Sí, lo que pasa es que las curvas en rojo, que son las estimaciones clásicas, sin esas 4 observaciones, están abajo del estimador robusto, y no se pueden apreciar porque son idénticas las curvas. Fíjense cómo se modificó el estimador clásico en el momento en el que yo saqué 4 observaciones. Fíjense que quiero remarcar algo. Si los datos no tienen datos atípicos, sacar 4 observaciones no debería modificarme la conclusión en 110 datos, digamos, porque son un montón de datos. Es como, ay no, me olvidé de tomarle la altura a 4 personas. Si esas 4 personas, o 4 hijos y padres, se comportaban idéntico al resto, me hubiese dado igual para 110 datos, digamos, ¿no? O sea, la idea es que justo estas 4 eran muy influyentes para el estimador clásico, y por eso que al sacarlas cambió su curva por completo, al punto de que ahora es idéntica a la curva obtenida por el estimador robusto. Y como no lo había mencionado antes, lo menciono acá, teníamos que estimar también la constante mu y los 4 coeficientes de la parte lineal, que serían el beta 1, el beta 2, el beta 3 y el beta 4, que son los coeficientes adentro de mi vector genérico que yo llamé betas. Bien, la primera columna es el ajuste clásico con las 110 observaciones, y el ajuste robusto con esas 110 observaciones. Y bueno, yo veo bastante diferencia, por ejemplo, en la estimación del beta 2, que una da -4 con algo y otra -0,5.
ahí hay una diferencia grande. Ojo, en estadística mirar datos y decir que hay una diferencia tiene que ver con variabilidad, es otra cosa, pero bueno, a simple vista diríamos, bueno, también en el beta 4, el beta 4 uno pasó de ser menos, o sea, sería menos 12 para el clásico y menos 5 para el robusto. Bueno, pero si sacamos las 4 observaciones, no solo las curvas se parecen, son idénticas ahora, sino también las estimaciones de estos coeficientes mu y los betas. Porque el 46,0,5 del ajuste clásico, con todos los datos, ahora pasa a 39 con algo, que es mucho más parecido al 40 que me daba el ajuste robusto. Y así con todos, por ejemplo, el beta 2 pasó de menos 4 a menos 0,12, o sea que todo esto que uno ve en las curvas, también lo ve en las estimaciones de los parámetros que teníamos por la parte lineal del problema. Del menos 4 pasó a menos 0,12, que es mucho más parecido al menos 0,54. Y lo mismo, por ejemplo, con el beta 4, que pasó de menos 12 a menos 5, con 55, que es mucho más parecido al menos 5,8. Así que bueno, este conjunto de datos y este análisis va a ser pronto incluido en un trabajo, y listo, gracias, hemos sobrevivido hasta ahí nomás. Y acá están las referencias. Y voy a dejar de, no sé si las quieren ver, ahí estamos, voy a dejar de compartir. Bien. Dejé de compartir y no veo a nadie, ahí está. Bien, Alejandra, acá estamos. Perdón. Bueno, igual la conexión no tiene nada que ver conmigo, pero yo pido disculpas. Estamos acá. Estamos acá. Bueno, los invitamos a todos que puedan realizar alguna pregunta o consulta. Gracias. A pesar de todo, pudieron seguirme. Hay varias felicitaciones por el chat. Y vamos a contarles que Eugenia va a estar compartiendo 2 links. Un link que tiene que ver con una encuesta de calidad, y otro link que tiene que ver con un certificado de asistencia para quienes quieran obtener este certificado. Y ahora Eugenia les va a leer algunas preguntas, que una ya las vi, y no sé si hay más. Eugenia, cuando quieras. Cuando yo me fui, ¿qué hicieron? ¿Se pusieron a responder preguntas? También pegué un link. Te esperamos, Ale. ¡Ay, pobre! Con los webinars, con todos los videos, el acceso a todos los webinars que se dieron durante este ciclo, con los videos que tenemos subidos para que puedan acceder y ver toda la oferta que tuvimos durante este ciclo. Se me había desactivado el video. Con las preguntas. Carlos preguntó hoy más temprano que quería saber si tiene algún paper con las fórmulas de los M-estimadores y algún ejemplo sencillo y práctico de aplicación. ¿Quién preguntó? Le volvemos a preguntar. ¿Quién me habías dicho? Carlos Jara. Carlos, yo puse ejemplos de M-estimadores de posición, que puse cómo se calculaba, o sea, cuál era el problema que resolvía, no el cálculo explícito, porque, por ejemplo, los M-estimadores usan un procedimiento iterativo, pero en principio los softwares en general lo tienen, los softwares de estadística lo tienen incluido, digamos. A lo sumo, por ejemplo, en R hay una librería que se llama MAS, con doble S, donde ahí los usás y los calculás, digamos. Es como, en lugar de usar un promedio, usás eso. Así que bueno, en realidad en principio resuelven un problema iterativo, no tienen una fórmula explícita como tienen la mediana y el promedio, entonces necesita un cálculo. No se puede hacer, entre comillas, a mano, salvo que te pongas a iterar a mano, digamos, que sería un garrón. Así que bueno, y lo mismo con los estimadores de regresión. De hecho, en el R tenés el LM, que es el estimador inclusive el mismo estimador de regresión sabemos que se puede usar también para posición, porque habíamos dicho que cuando no hay covariables, sirve el mismo cálculo, es lo mismo, porque pasar de regresión al caso sin covariables es lo mismo sin pensar que tengo covariables, digamos. Y en lugar de LM, que es lo que se usa para regresión lineal, en el R, por ejemplo, la instrucción es RLM, o sea, es lo mismo, se completa igual, pero le pusiste una R adelante y te dio el cálculo. Esa, por ejemplo, es fácil para usar para los dos, ya sea para regresión, digamos, para regresión lineal, o para posición común, digamos, estimadores de posición central común.
digamos, la primera parte. Yo los calculé así, con el RLM, la verdad es que los calculé directo. Después, sobre lo mío, los míos también están implementados. De hecho, los míos ya, lo que tiene que ver con la parte aditiva, están subidos a CRAN, que es el repositorio de R. Ya, las dos maneras de estimación en modelos aditivos. O sea que vos bajas una librería que se llama RBF, por las siglas en inglés, de uno de los procedimientos se llama backfitting, y ahí lo corres al código y te da el estimador de las funciones en el modelo aditivo. Y lo mismo con otra librería. Yo si querés, si después de última pasamos mi mail, pero igual está en la presentación, me lo pedís de última para que... Obvio que en Python también está, lo que pasa es que yo no uso Python, y mis programas no están en Python, por ejemplo, eso sí, pero los estimadores de posición que puse con la función de Hoover, de Tukey y los mismos de regresión, sí están. Yo Python no uso, por eso es que, pero seguro está, porque de vuelta, no, ya seguro está implementado. Python no nació como tal vez un lenguaje, digamos, de programación estadística, entonces tal vez se demoraron un poquito más, pero no hay manera de que no esté, porque si no, con Euge seguro ahora nos ponemos a hacer eso. Pero lo hacemos, lo implementamos ya, tiene que estar, no puede no estar. No sé si alguien quiere decir si está, hay gente acá que trabaja con Python que seguro saben si esto ya está implementado. Pero yo, en general la gente que desarrolla, que hace investigación en estadística matemática, y que no está metida particularmente tal vez con ciencia de datos, digamos, con machine learning, en general programamos en R, digamos, que desarrollamos ahí primero, y una vez que ahí está estable, bueno, después uno se puede pasar a cualquier otro lado. Bueno, y como el R, nada, tiene esta manera sencilla de programar en C y llamar de un lado a otro, digamos, uno puede acelerar los programas sin tener que rebuscárselas mucho. Así que, por eso, yo creo que por eso, sobre todo, sigue desarrollándose todo en R, digamos, los nuevos avances en estadística matemática. No sé si respondí las preguntas. Esa. Sí. No es para pelearte, Ale, pero hay una librería en Python que se llama Pigam que los implementa. Perfecto, no, bueno, lo dejamos para otro día. No lo hacemos, no lo hacemos ahora, lo dejamos para otro día. Hacemos los míos, los nuestros, los míos los pasamos después de último. Buenísimo, gracias Juan, que yo preguntaba a ver si alguien sabía. Creo que no hay más preguntas, yo al menos no veo ninguna pregunta. No se entendió nada. Y hay muchas felicitaciones por la exposición, así que eso sí te lo queremos transmitir. Y bueno, quiero agradecerte por el compromiso y querer compartir con nosotros tus conocimientos sobre el tema, así que fue muy lindo escucharte. Gracias. No sé, y ahora, Emma... Me quedó otra duda, ¿puedo responder? Sí, responde Ale. Cuando vos tenés, porque acá dice, no quedó claro cómo calcular los residuos parciales. Vos para poder graficar necesitas X e Y, digamos, en el plano, ¿no? Necesitas algo que sean las X y algo que sean las Y para poder graficar puntitos. Entonces, cuando vos tenés una X, estás buscando la Y, porque vos ya sabés, tenés una función que querés graficar, que es una función que depende de X1. Entonces vos tenés las coordenadas X, 1, de todas las variables, porque ahora nosotros estamos teniendo mucho más, ¿no? Tenemos toda una tira de X1, toda una tira de X2, y así hasta que llego a la última. Por ejemplo, toda una tira de X3, para el caso del último ejemplo que puse, que teníamos 3. X1, X2, X3, también tenemos zetas, ¿no? Pero bueno, Z1, hasta Z4 tenemos. Y después tenemos las I's. Pero tenemos una tira entera de X1. Entonces, yo voy a poder graficar sin problemas y sin puntitos adicionales la curva, esa G1 sombrero en X1. La puedo graficar porque es una curvita. Pero la pregunta es de dónde vienen los puntitos. Esos puntitos son los residuos parciales, que se obtienen de la siguiente manera. Yo para cada dato, o sea, para cada uno de esos n's, digamos que yo tengo n en total, ¿no? Para cada uno de esos yo tengo una tirita de información. Entonces,
tengo también la estimación de la G2, tengo la estimación de la G3, tengo la estimación del beta y tengo la estimación del mu. Y tengo las IES. Entonces yo lo que voy a hacer es pasar toda esa información para el otro lado y que me quede limpio solo lo que tiene que ver con la G, más el error. En el modelo sería como pasar todo para el otro lado. Entonces, cuando yo tenga que, para una X1 mía de mis datos, yo tengo la X2 de mi datito, la X3 de mi datito, la Z1 de mi datito, todo eso de mi datito, que lo puedo reemplazar en el lado, en el miembro izquierdo, la I la reemplazo, tengo la G2 sombrero, pero la evalúo en mi datito que yo tengo, que sería la X2 de mi muestra, tengo la X3 sombrero estimada, y la evalúo en la X3 de mi muestra, y así con el resto. O sea, que queda todo calculable, digamos. Entonces tengo unas nuevas IES. ¿Se entendió mejor? De última, mail, que es más fácil. Muy bien, Ale, muy bien. Es difícil de pasar para el otro lado. Sí. Si lo muestro, no sé si sería mucho más claro. Sí, bueno, parece que No, se te entendió. dijo que sí, está perfecto. Se Sí. entendió. Bueno, ahora sí le damos el pase a la directora decana para que haga el cierre de este ciclo de webinares. Cuando quieras, Eva. Bueno, antes de hacer el cierre, gracias Carla, quería agradecer a Alejandra, estuviste espectacular, y en el chat se observa todas las felicitaciones que están escribiendo todos nuestros participantes en el webinar en que estabas hoy, que estás presentando, la verdad, y los desperfectos, viste, de conexión siempre están. Viste que lo que me pasó al principio, que dije, entré con no sé qué cosa, ¿viste? Pero siempre están. La verdad, saliste espectacular del problema, te felicito, Ale. La verdad, te felicito por Iniciar el todo. módulo, fue desesperante. Te entiendo, te reentiendo. Me pasó en el primero que no podía entrar, los chicos saben, me puse muy nerviosa, pero bueno. Ale, muchísimas gracias, realmente estuviste espectacular, mucho conocimiento, obviamente, se vio todo lo que sabés y tenés para dar, la verdad. Gracias, gracias Ale. Y bueno, como dije al principio, tu exposición fue la última de nuestro ciclo de webinar, así que con vos estamos cerrando este ciclo, pero quería en sí hacer el cierre. Juan, ayer charlamos con Juan, pero agradecer obviamente en este cierre a todos los participantes que estuvieron, expositores, docentes de la casa, docentes de otras instituciones, que tuvieran, o sea, presente en nuestro ciclo de webinar. Y también, obviamente, a mi excelente equipo de gestión del Departamento de Ciencias Básicas, comenzando por el secretario académico, Juan, acá está, Juan Manuel Fernández, el subsecretario de Innovación Educativa, Javier Di Salvo, que en este momento no está, que está respondiendo en las aulas virtuales constantemente, en el taller, que los invito a participar. La subsecretaria académica Carla Martínez, que está acá hoy conduciendo este webinar, la secretaria de Extensión y Vinculación, Claudia Perrú, que trabajó también mucho en todo en este ciclo, el apoyo de nuestro personal, BD les llamaré, pero para nosotros son nuestros compañeros de trabajo, Eugenia Céspede, que está hoy con nosotros acá, Facundo Parmigiani y Martín da Silva. Bueno, espero no olvidarme de ninguno, porque después ninguno se enoje conmigo. Si no, Juan, ahora cuando le voy a dar que hable un poquito, Juan, me salva si me olvidé de alguien. Bueno, obviamente agradecerles a todos ellos que trabajaron en conjunto, es un grupo excelente de trabajo y se han ocupado de la organización y la puesta en marcha de todo este ciclo de webinar. Bueno, les cuento que hemos desarrollado 40 actividades, 47 están aprobadas, 7 quedaron para reprogramarse más adelante, con la participación de 10.500 participantes. Estuvimos durante 4 meses dictando este ciclo, como les dije, con todo un esfuerzo terrible de organización y de trabajo del equipo. Estos meses tuvimos la posibilidad de escuchar distintas presentaciones de docentes, investigadores,
como les dije, de la casa o de otras instituciones, expertos en sus temáticas. Y como ven, durante esta situación de pandemia mundial, utilizamos las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas de comunicación. Como nos pasó hoy, nos pasó también en otras circunstancias, pero bueno, eso nos va a pasar y nos está pasando también en las clases, pero siempre salimos adelante y eso es lo bueno que tienen estas tecnologías, ¿no? En este contexto de educación en aislamiento, ¿qué nos ha enseñado? Que es posible continuar con las actividades de capacitación, investigación, extensión, y obviamente la docencia. Pues nuestro objetivo, ¿se acuerdan cuando empezamos, bueno, iniciamos este webinar? Dije, teníamos un objetivo como grupo de gestión. Bueno, ¿qué era nuestro objetivo? Potenciar nuestras actividades de extensión e investigación que veníamos realizando durante la no pandemia, en forma presencial, ¿no? Queríamos promover este espacio de encuentro con especialistas, con investigadores, con intereses comunes, donde pueden participar no solo los docentes, sino no docentes, estudiantes, toda la comunidad. Hoy tenemos un invitado, un participante de México. Bienvenido, te damos la bienvenida. En los webinars anteriores también tuvimos de Ecuador. Bueno, pudimos llegar a distintas partes del mundo, si pueden observar. ¿Qué queríamos? La participación de todo, y que las ideas, las posiciones, preguntas de todo, y las distintas intervenciones, ¿qué puedan hacer? Generar nuevas ideas, ¿no? Generar nuevas ideas, y que nos sintamos nosotros capaces de mejorar y de salir fortalecidos en esta situación en la que estamos viviendo, como decía. Este era nuestro objetivo, poder unirnos así, de esta forma, mirarnos las caras, compartir experiencias. La verdad me emociona. Creo que nuestro objetivo fue logrado. Gracias a todos. Es una forma de encontrarnos, de mirarnos un poquito las caras, de saber qué están haciendo, de saber de ustedes que sepan qué estamos haciendo nosotros. Y siempre agradecida, y lo vuelvo a repetir, con los docentes, obviamente, que dijeron sí a esto, y que dijeron voy a ocupar 2 horas de mi tiempo, más el tiempo de armar estas presentaciones, y a mi equipo que siempre me acompaña en todo, en las buenas, en las malas, siempre están ahí, encabezado por Juan, que lo estoy mirando acá. Y bueno, también por último quiero destacar que fue para nosotros también una posibilidad que participen los estudiantes, que puedan escuchar a nuestros docentes, que puedan interactuar, y quien dice iniciar en la investigación de algunos de los temas que ustedes están presentando, que estuvieron presentando durante todos estos webinars que llevamos de estos ciclos, del ciclo del Departamento de Ciencias Básicas. Bueno, antes de dar cerrado, obviamente, este ciclo, me gustaría que Juan hable, y perdónenme. Juan. Gracias, Emma. Sí, es emocionante. Empezamos hace 98 días, 40 actividades, es decir, una actividad cada un poquito más de 2 días. Eso conlleva la planificación, el tema, los docentes, la preparación de los webinars, la difusión, los certificados, las pruebas de conectividad, los flyers. Hay un montón de trabajo atrás, pero bueno, son oportunidades, como plantea Emma, me parece que es una oportunidad fundamentalmente también para visibilizar los especialistas que hay en el departamento, ¿sí? Docentes con el presente y el futuro de Alejandra, en este caso, por ejemplo, una docente brillante, un orgullo tener docentes como Alejandra en el departamento, y poder mostrar a la comunidad algo de todo lo que tiene el Departamento de Ciencias Básicas. La idea fue esa. De hecho tuvimos webinar de todas las divisiones que conforman el departamento. Eso también, la heterogeneidad de la oferta, también es importante, es ver
todo lo que se está haciendo, un espacio de divulgación, también entre docentes. Bueno, es Alejandra la de los métodos robustos a partir de ahora, y así nos vamos conociendo como docentes y como compañeros, compartimos tangencialmente temas, entonces se puede generar una sinergia y espacios de trabajo e investigación multidisciplinares tranquilamente. Me parece que todo eso es positivo, más también seguir cumpliendo el rol social de la universidad para con la comunidad en la cual está inserta, ¿sí? Y aún más ampliando fronteras. Eso me parece importante poner en valor, que ya lo planteó Emma. Pero bueno, no hay mucho más para decir, solamente volver a agradecer a Alejandra. Estuviste brillante, la verdad. Cómo también te sobrepusiste a estos problemas, una capacidad muy valorable, muy importante. Gracias, Ale. Gracias a todos. Tenemos participantes de Corrientes, estoy mirando en el chat, gracias por estar, obviamente a todos, de Santa Fe, y sí, como dice Liliana Cuenca, las dificultades, las adversidades, hay que sortearlas, y miren, estamos presentes en todos lados, y creo que, bueno, la idea fue esa, y yo muy contenta, la verdad, y muy agradecida por todos. Y bueno, obviamente soy de matemáticas, y mi compañera becaria está en CONICET, de todo, bueno, Ale, le agradezco mucho porque llegó también a la división, y desde que llegó a la división ayudó mucho en montones de aspectos, en todo, nunca tuvo un no, eso lo puedo decir, en lo que necesitábamos que dé clase en algún lado, ella dijo que sí, la cansamos un poquito, pero ella sigue adelante, así que no tenemos agradecimientos obviamente, y a través tuyo agradezco a todos, ¿no? Gracias, sí, yo también soy sensible. Así que sí, la verdad es que yo pude disfrutar también un montón los webinars, porque también fui y asistí, y la verdad es que de todo siempre uno se lleva algo, así que sí. Ojalá que se repita. De alguna manera, aunque ya no haga falta estar en la virtualidad, ojalá que sea dentro de poco eso, pero bueno, pero ojalá que se repita, sí, vale la pena mantenerlo. Pero Ale, nos vamos a tener que acostumbrar a esta doble forma de trabajar, la virtualidad y la presencialidad. Así que yo creo que como hicimos el simposio vía también mediados por las tecnologías, vamos a poder seguir trabajando el año que viene seguro de esta forma, más la presencialidad si volvemos, ¿no? Pero bueno, creo que llegó para quedarse todo esto. Así que bueno, muy agradecida por todos y no los queremos demorar más. No sé si Juan o Carla quieren decir algo. Ya Juan lo dijo, Carlita. No, bueno, cerrar, ya nada. Está, Volver a cerramos y lo agradecer. dejamos. Le saco la palabra a Carla, porque Carla, y nada, muchas gracias y hasta el próximo ciclo. Yo creo que me parece que un desafío es lo que planteó Ale, de que el ciclo de webinar sea parte de la agenda estable del departamento, No. ¿sí? No, por ahí no extendido en 4 meses, en un espacio de divulgación, y también, ¿por qué no? Aunque volvamos a la presencialidad, seguir con mecanismos virtuales también, porque eso expande un poco las fronteras de la universidad y eso también es importante. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima entonces. Muchas gracias por estar.